Bienvenido, bienvenida al Congreso In Esencia. Mi nombre es Paloma Insúa, terapeuta transpersonal, cofundadora de la ETT, colaboradora de Caminos de Ti y co-creadora de este evento virtual en el que hemos juntado a más de 30 psicólogos, coaches y expertos en crecimiento personal para que compartan contigo las mejores herramientas, pautas e inspiración para que puedas llegar así hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia tu verdadera esencia, hacia quien eres realmente para desde ahí desplegar los dones que tienes para ofrecer al mundo. Con nosotros hoy tenemos a Laureano Jiménez Arenas, diplomado universitario como ingeniero técnico forestal. Desarrolló su primera faceta profesional en el ámbito del desarrollo sostenible y la gestión forestal responsable, acompañando a diferentes entidades, tanto en el sector público como privado, a implementar procesos de gestión integral de los bosques. Hace 10 años comienza a transitar el camino del desarrollo personal y obtiene un máster en psicoterapia corporal energética. Se hace especialista en terapia transpersonal de pareja, que completa con un máster en coaching integral. Actualmente es cofundador de la Escuela de Crecimiento de lo Personal a lo Transpersonal. Le apasiona acompañar a otros en procesos de crecimiento, siguiendo el latir de ese sentido profundo. Él mismo que nos invita a bucear juntos y atravesar capas para explorar los rincones del alma, esos que esconden los más grandes tesoros y algún que otro dragón, que sería del juego de la vida sin los unos y sin los otros. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Laure. Gracias a ti, Paloma. Un gusto. Hoy nos vienes a hablar sobre un camino de crecimiento a través del cuerpo. Cuéntanos cómo puede ser el cuerpo una vía de crecimiento. Bueno, pues fíjate, yo creo que de alguna manera el cuerpo, y no solo el cuerpo, porque cuando empezamos con un proceso de crecimiento, pronto nos empezamos a dar cuenta que el crecimiento tiene que ser un ámbito integral, ¿sí? El crecimiento como medicina para aliviar el sufrimiento y para disponer de una vida de mayor bienestar. Nos damos cuenta que es fácil que podamos soslayar algunos de los elementos que componen las dimensiones de nuestro ser, y es importante poder tener en cuenta todas las dimensiones y todos los ámbitos, los diferentes aspectos que al final nos conforman como ser humano. Nuestra dimensión racional, nuestra dimensión espiritual, emocional y corporal. De alguna forma, el trabajo con el cuerpo sigue promoviendo un enfoque integral para no descartar ninguno de estos ámbitos, pero de alguna forma trabaja desde ese nivel inferior, porque está en la base, como más básico, ¿verdad? Lo más cercano, lo más directo, lo más accesible, y con lo que en contacto siempre estamos es con el cuerpo. El trabajo con el cuerpo lo que nos permite precisamente es poder hacer un trabajo integrador del resto de elementos que se encuentran contenidos precisamente dentro del cuerpo. Y así no dejarnos ninguno fuera, ¿no? Al final, en nuestra mente tenemos mucha tendencia a dividir y etiquetar y colocar, ¿no? Pues nuestra esfera de lo mental, lo emocional, lo trascendente o lo espiritual o lo físico, y luego nos vamos dando cuenta en el camino que todo está totalmente imbricado, interrelacionado, que realmente es imposible hacer un proceso que toque un elemento y no toque otro. Pero está muy bien que podamos tener en cuenta y que no perdamos de vista la fuerza que hay en cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque si desdeñamos el poder que tienen las creencias sobre nosotros, nos vamos a estar perdiendo una parte muy importante al final de todo este proceso. Y si nos perdemos todo lo que incluye el cuerpo como ámbito por donde está pasando la vida, porque toda la vida al final pasa y transcurre por el cuerpo, todo queda grabado y almacenado en el cuerpo, ¿no? El amor y la decepción van conformando una manera de estar en el mundo. El cuerpo es la forma en la que nosotros sabemos cuál es el lugar que ocupamos en el universo. Y si desdeñamos esta parte de nosotros, realmente nos estamos perdiendo una parte que es tremendamente relevante. Yo creo que normalmente no somos conscientes de que tenemos un cuerpo que está vivo y que nos avisa, ¿no? Es algo como que muchas veces pasa desapercibido a lo largo de nuestra vida, es algo que damos por hecho. ¿Cómo podemos ser más conscientes a través del cuerpo? Mm. Y esto es algo que hemos aprendido, ¿no? De alguna forma también vivimos en una sociedad y una cultura en la que hemos hipertrofiado, hiperdesarrollado una tendencia pues muy racionalista, tenemos vidas muy pensadas, ¿no? Habitamos mucho
como que del cuello para arriba, y entonces estamos bastante desconectados de mucha información que está permanentemente ofreciéndonos nuestro cuerpo. Y es yo creo que es una realidad bastante generalizada, que hemos perdido el contacto, porque también históricamente ha habido pues una falta de cultivo del cuerpo, ¿no? Hemos mirado siempre el cuerpo como un elemento inferior. Las pasiones del cuerpo, los instintos, han sido como elementos que cultural, religiosamente, incluso científicamente, han ido quedando como un poco relegados, ¿no? Esto de que ahora parece que el cuerpo es como una especie como de depositario, simplemente, ¿no? Simplemente un contenedor, pero que realmente podamos cambiar, ¿no? Nuestra conciencia de un cuerpo a otro, ¿no? Por ejemplo, o que la ciencia diga que somos pues meros recolectores bioquímicos, pues como que tampoco le dan importancia al cuerpo suficiente. Y yo creo que todo esto ha ido favoreciendo como una tendencia a que nos vayamos desplazando hacia la mente y hacia la razón. Bueno, muy bien, ¿no? Por haber podido llegar tan lejos en ese ámbito, y ahora nos toca, ¿no? Nos toca hacer un movimiento de integración donde sintamos que no somos un elemento como diferenciado y dividido, ¿no? Que muchas veces es lo que nos empieza a ocurrir cuando trabajamos desde la esfera de lo corporal, ¿no? Que pensamos lo que estamos sintiendo. Y al final es un proceso unificado donde todo está ocurriendo al mismo momento, ¿no? La capacidad de entrar en contacto con el cuerpo para empezar a poder percibir sensaciones es algo que podemos empezar a cultivar. Y cuando estamos en un camino de crecimiento y empezamos a poner atención en los pensamientos, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de cuáles son las creencias que están por debajo, apoyando toda esa forma de estar en el mundo. Empezamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras sensaciones y nuestras emociones. Empezar a poner y a cultivar la conciencia del cuerpo nos va a empezar a dar muchísima, muchísima información, porque nos vamos a dar cuenta que hay tanto que permanentemente nos está diciendo de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de cómo nos usamos, ¿no? El cuerpo de alguna forma se está preparando constantemente, ¿no? Se prepara para el trabajo, se prepara para la lucha, se prepara para la huida, se prepara para amar, está constantemente adaptando una forma para estar interactuando con el medio y interrelacionándonos, ¿no? Hay una cuestión que a nivel de cuerpo es muy interesante, que es cómo toda la memoria aparece de forma implícita en el cuerpo. Cómo nos relacionamos, aunque nosotros incluso no recordemos por qué nos relacionamos como nos relacionamos, nuestro cuerpo está constantemente preparándose y adaptándose para usarse en la relación de una forma concreta. Nuestra capacidad de estar en contacto con la realidad, nuestra capacidad para estar en contacto con el otro, nuestra capacidad para poder abrir el corazón, nuestra capacidad para estar en contacto con nuestra dimensión emocional, al final depende en una grandísima medida de nuestra capacidad para estar en contacto con nuestro cuerpo. Y muchas veces estamos o escindidos por completo del cuerpo y disociados del cuerpo, o realmente no habitamos en profundidad nuestro cuerpo, o habitamos zonas y tenemos numerosas zonas donde no tenemos un contacto, ¿sí? Y esto lo podemos apreciar mucho en nuestra respiración, en nuestro tono muscular, en la vibración, con el brillo de los ojos, en nuestra capacidad para movernos, en nuestra capacidad para estar arraigados en contacto con el suelo, ¿sí? Son lugares donde nosotros podemos ir revisando de alguna forma, ¿vale? Y yo, en relación con mi cuerpo y en relación con esto que me está poniendo en contacto con una realidad mayor, ¿cómo me vivo? ¿Cómo me expreso? Realmente, Laure, cuando somos pequeños, estamos en contacto constantemente con nuestro cuerpo y, y de repente es como que parece que eso queda a un lado, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? O sea, me refiero, cuando nosotros nos damos cuenta de, ostras, tenemos un cuerpo vivo que nos da señales absolutamente de todo lo que nos rodea y nos da información sobre nuestro estado emocional. Claro. Hemos ido aprendiendo, ¿no? Al final hemos ido aprendiendo, nos hemos ido conformando. El proceso organizativo es un proceso que tiene muchísima inteligencia. El cuerpo ha ido aprendiendo y comprendiendo cómo manifestarse y cómo responder al entorno. Cuando el cuerpo siente una amenaza,
donde primero lo recibimos precisamente es ahí, en el nivel de lo somático, ¿no? Luego nosotros estructuraremos cantidad de pensamientos y de creencias y toda nuestra dimensión de lo emocional va a ir respondiendo a eso, pero va a ir respondiendo a una sensación muy concreta, a una sensación de sentirnos acogidos, bienvenidos, cálidos o de sentirnos en un entorno amenazante, carente, lleno de privación. Entonces nosotros hemos ido aprendiendo a interactuar con el medio a través de un proceso que tiene que ver mucho también con el placer y con el displacer. ¿Sí? Nuestra tendencia natural desde niños es a hacer un movimiento hacia la periferia, ¿no? Un movimiento natural, instintivo, que de alguna forma es directo, de un movimiento de nuestra propia energía interna, que lo que quiere y lo que anhela es entrar en contacto, expresarse y manifestarse. Cuando somos pequeños, de alguna forma, estamos mucho más en contacto con esto. Pero hemos ido aprendiendo, hemos ido comprendiendo que igual no todo se puede expresar, igual no todo se puede manifestar, igual si muestro esta parte de mí no reconozco, no recibo, ¿no? El aprecio, el reconocimiento de mis figuras de referencia que me dicen, sí, esto eres tú. Y empiezo a comprender que hay partes de mí que no puedo ser yo. Y tengo que empezar a cerrar y tengo que empezar a tapar. Y cuando cierro y cuando tapo, no cierro solo a nivel mental. Aquellos elementos que nosotros desterramos a lo que denominamos la sombra, no solo lo hacemos en nuestra dimensión de las emociones que nosotros no nos permitimos, de las actitudes y los comportamientos que no hacemos, también son lugares en nuestro cuerpo que nosotros no nos damos permiso para poder entrar en contacto con ellos, para poder permitir que nuestro cuerpo, que es absolutamente expresivo, que nos sirve para manifestar todos nuestros estados emocionales, permitan que nosotros activemos determinadas partes de nosotros. Entonces, vamos aprendiendo muy lentamente a ir cerrando, a ir conteniendo, a ir suprimiendo, a irnos alejando, a ir evitando, a irnos abandonando de alguna forma el cuerpo, ¿no? Los niveles de excitación que aparecen en el cuerpo muchas veces pueden ser muy desafiantes para nosotros, ¿no? Para un niño al que no le está permitido, ¿no? La libre expresión de lo espontáneo, porque hay de alguna forma pues una necesidad de que haya pues un comportamiento de una determinada forma. Bueno, y hay que aprender a encauzar todo eso, hay que aprender a cerrar, hay que aprender a desviar toda esa energía vital, espontánea, directa, para poderla ir encauzando. Y vamos cerrando y vamos redirigiendo nuestra energía, vamos distorsionando de alguna forma algo que es natural y espontáneo en nosotros, a maneras que sí, que conforman una parte más aceptable, construimos ahí toda esta máscara, ¿verdad? Desde la cual sí que nos mostramos al mundo, colocamos mucha de nuestra energía en ir construyendo esta faceta, ¿no? Mostraré esta parte de mí que sí puedo, evitaré entrar en contacto con esta que no puedo, ¿no? Si necesito ser el niño bueno, la niña sumisa, el hombre poderoso, evidentemente entraré en contacto con unas zonas de mí y no con otras. Y haré lo mismo con mi cuerpo. Al final, eh, muéstrame las formas, ¿no? Decía un autor, ¿no? Muéstrame las formas que una persona utiliza para vivirse en el mundo y podré decirte si es un maestro o una víctima de la vida. Y de alguna manera nosotros hemos ido haciendo esto desde pequeños, hemos ido conformando y utilizando nuestro cuerpo para poder adaptarnos en un proceso de una sabiduría maravillosa. La cuestión es que en algún punto ahora como adultos sí podemos detenernos, observar y comprender que aquello que en algún momento elegimos ir cerrando y conteniendo, igual ya en este punto ya no es necesario, que disponemos de otros recursos, que hay otros elementos que hemos ido construyendo en este crecimiento que hemos ido haciendo y que ya puedo elegir algo diferente y puedo ir a comprender por qué en aquel momento construí y elaboré todo esto para empezar a poder tener una vida de mayor bienestar y mayor plenitud, ¿no? Hacernos más completos en el cuerpo, es comenzar a habitar lugares donde antes no habitábamos, es empezar a entrar en contacto con espacios y con emociones también que antes no nos permitíamos, ¿no? El proceso de crecimiento al final es un proceso de sentirnos mucho más completos y donde realmente podemos sentirnos completos es precisamente en el cuerpo, ¿no? Podemos observarlo y darnos cuenta, ¿no?
de forma como muy sencilla, si nosotros simplemente observamos dónde habitualmente llevamos nuestra energía, dónde habitualmente me siento presente en mi cuerpo, cuáles son los lugares donde siento que hay presencia en mí, cuáles son los lugares que percibo y que siento, y cuáles son esos lugares de donde yo normalmente no percibo sensaciones, donde no siento, donde no habito. Y nos va a dar una información tremendamente útil, ¿m? Porque nuestra forma de estar en el cuerpo es nuestra forma de estar en la vida. Nuestra manera de utilizar nuestro cuerpo está respondiendo de una forma totalmente coherente al resto de patrones con los cuales nosotros estamos desplegándonos en el mundo. Y si a mí me cuesta poder estar asentado en la tierra, entrando en contacto con el suelo, permitiéndome sentir en la realidad que me sostiene, posiblemente eso sea el reflejo de cómo yo me estoy también desplegando en el mundo, cómo es mi capacidad para vincularme, cómo es mi capacidad para estar inmerso en una sociedad, en una cultura, cómo es mi capacidad para contactar y hacer unas relaciones en un nivel de profundidad concreto. Y esta es una información que nos da el cuerpo y que además nosotros podemos ir a buscarla de una forma muy sencilla, porque nuestro propio lenguaje, decía Sandor Radó, ¿no? Nuestro propio lenguaje es propioceptivo, se basa en muchas ocasiones en las sensaciones que yo recibo del cuerpo. Entonces solo tenemos que escucharnos un poquito para comprender bien cómo es nuestra forma de estar en el mundo. Cuando yo digo que tengo la autoestima por los suelos, ¿qué sensación estoy transmitiendo? Una sensación de estar caído, de estar sin fuerza, de estar descargado, de estar con poca energía. Y sin embargo, cuando yo digo que voy pisando fuerte, la sensación interna es muy distinta. Ir pisando fuerte por el mundo tiene que ver con la capacidad para estar autofirmándonos, para estar colocándonos en un lugar, para exigir nuestro derecho a determinadas cuestiones. Y esto que simplemente son frases de nuestro lenguaje que están asentadas en sensaciones muy concretas. Y esto nos da muchísima información. Cómo nombramos y cómo nombramos lo que nos ocurre, cómo vivimos lo que nos pasa, es un hilo del que tirar maravilloso para realmente comprender, ¿no? Cuando vamos con el corazón cerrado, es que vamos con el corazón cerrado. Cuando tenemos el corazón como una piedra, es que realmente está como una piedra, ¿no? Porque el estado pulsátil del cuerpo también se contrae. Y cuando la contracción se hace continua, cuando la tensión se cronifica, perdemos el contacto con determinadas zonas. Y eso ocurre a lo largo de toda nuestra musculatura y también en estos órganos internos. Y claro que el corazón se aprieta y claro que el corazón se endurece, ¿no? El estado pulsátil, que debería estar pulsando constantemente de una forma rítmica y armónica ante las incidencias de la vida, ¿no? Donde el estado vibratorio y pulsátil se altera, aprendemos a cerrar nuestra musculatura, ¿no? Y todo nuestro cuerpo nos ayuda a adaptarnos a eso que está ocurriendo. Y claro que nos endurecemos, y claro que nos escapamos, y claro que perdemos la energía en el cuerpo, pero es un maravilloso proceso adaptativo que procede de una inteligencia maravillosa, que es la misma inteligencia que ahora nos puede permitir volver, ¿no? Volver a desactivar, neutralizar y encontrar un lugar donde sí, si yo comprendo que mi tendencia es a cerrar y a bloquear, vale, ¿cómo puedo ir aprendiendo a neutralizar ese movimiento de mi cuerpo para llevar la energía y la atención al lugar donde yo sí siento que debo llevarla para poder estar mucho más presente, habitando el aquí y el ahora? Dicen que la sanación eh, realmente es una respuesta para poder estar presentes en los lugares donde antes hemos estado ausentes. Esto en el cuerpo es una realidad como muy clara y muy directa. Al final el cuerpo efectivamente siempre nos coloca en el aquí y ahora, ¿no? Esa es la magia, que todo sucede en este mismo instante y desde ahí todo puede cambiar. Esa para mí es como l- lo más importante de trabajo terapéutico, por decirlo de alguna manera, decir, aférrate al cuerpo en ese aspecto de no te va a mentir, ¿no? Es como la alarma que tenemos que siempre va con nosotros para avisarnos. Te iba a preguntar, hablando de todo esto, em, ¿qué relación hay entre las creencias, las emociones y el cuerpo? Mm. Al final todo es un conjunto, ¿verdad? Nosotros hemos ido
conformando y construyendo a través de nuestros estados emocionales, hemos ido construyendo el nivel de nuestras creencias, pero todo se basa al final en las sensaciones que nosotros vamos teniendo, porque lo primero y más directo que nosotros tenemos es una sensación, ¿sí? Frente a eso se activan el resto de niveles. Lo que pasa es que luego no vamos a poder diferenciarlo. Cuando nosotros estamos trabajando de forma terapéutica, al final nos vamos a dar cuenta de que todo está junto, que cuando yo estoy de alguna forma conteniendo una emoción, ¿sí? Cuando mi cuerpo está de alguna forma cerrando y conteniendo, hay un patrón muscular que es absolutamente coherente con una emoción que yo no me estoy permitiendo. ¿Sí? Si yo tengo mucha dificultad para poder acceder al enfado, está muy bien que yo pueda comprender cómo utilizo mi cuerpo para contenerlo. Porque no es simplemente que yo no entre en contacto con la dimensión emocional concreta del enfado o de la ira, sino que tengo que utilizar todo mi cuerpo, tengo que generar todo un movimiento y todo un impulso que va en contra de ese impulso natural, que es la libre manifestación de esa energía, que es una energía muy directa. Entonces, yo ahí puedo empezar a comprender cómo uso mi cuerpo para retener o inhibir una emoción concreta y cuál es la creencia que yo tengo entonces sobre el enfado, sobre la ira. ¿Sí? ¿Qué pienso? Porque posiblemente no sea algo muy presentable para mí. ¿Mm? Se articula un patrón totalmente coherente que incluye estos tres elementos y que funciona de una manera que está tremendamente racionalizada. Tú decías antes, ¿no? El cuerpo no miente. Efectivamente, el cuerpo no miente. La cuestión es que no nos damos cuenta, nosotros no sabemos que nos estamos protegiendo de esa forma concreta de esa emoción, porque siento que no puedo expresarla, porque fue reprimida en su momento, porque tuve que adaptarme y mostrar otras facetas de mí. Igual sí pude darme permiso para sentirme triste, para el llanto, y ante la frustración y la rabia muestro esa emoción como una emoción secundaria donde sí me puedo permitir, sí fue validada, sí fue acogida, y ahí sí encuentro la posibilidad de poder expresar. Pero al final todo genera un patrón que es totalmente coherente. Posiblemente yo sienta pues, eh, que si me enfado me rechazarán, dejarán de quererme, ¿verdad? Elegiré una parte mucho más complaciente de mí, dentro de mi máscara personal para mostrarme ante el temor de la pérdida del otro o por el temor al castigo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, todo es lo mismo. Son diferentes niveles, por eso el enfoque integral, porque de nada nos va a servir comprender muy bien el nivel de las creencias si no indagamos en un nivel más profundo en cómo eso está realmente interconectado con lo emocional y cómo en un nivel más profundo hay una huella somática en el cuerpo que está de alguna forma validando constantemente eso. Y en el camino del crecimiento nos vamos a dar cuenta que, que volvemos una y otra vez, ¿no? Reviso mi nivel de las creencias y me doy cuenta de esto, me doy cuenta de aquello, pero luego mi vida cotidiana vuelvo a caer, ¿no? De alguna forma como que me vuelvo a tropezar en la misma piedra, vuelvo a dar cuenta que el patrón se repite, que hay un drama vital que vuelve, ¿no? De nuevo cada X tiempo, se vuelve a repetir en mí. Y esto precisamente tiene que ver con estos niveles de profundidad también, porque hay una huella somática, hay una historia congelada en el cuerpo. Si no vamos a mirar en ese lugar, posiblemente nos estamos pasando por alto una parte que es realmente significativa. Y si algo queda, va a quedar precisamente de forma residual en este sitio, ¿no? Por eso, al final el trabajo cuando lo estamos haciendo ocurre de forma unificada. Cuando nosotros podemos realmente abrirnos desde el cuerpo a un movimiento expresivo que nos abre la emoción que llevamos tapando desde hace tantísimo tiempo, ahí podemos comprender. Y ocurre todo a la vez. El cuerpo se libera, la emoción aflora, la información aparece y nos damos cuenta de qué es lo que yo he estado sosteniendo durante tanto tiempo, ¿no? Creía que no podía decir que no. Creía que si era egoísta estaba siendo malo. Creía que no he aprendido a hacer esto, no sé cómo hacerlo. ¿Sí?
ocurre todo, todo aflora a la vez, ¿no? Cuando estamos permitiendo que esa información aparezca, porque la información es información. Toca en diferentes lugares, ¿sí? Y tiene niveles distintos donde aparece, ¿no? Está anclada en un aspecto en el cuerpo, anclada en un aspecto emocional, en un aspecto en el nivel racional, en mis creencias. Y cuando yo puedo comprender todo eso y de alguna forma liberar ese patrón, empiezo a tener acceso a lo que está en un lugar mucho más profundo de mí, eh, oculto tras eso que yo tenía contenido. ¿Sí? El contacto con un nivel más profundo de nosotros requiere que nosotros podamos ir de alguna forma drenando todos estos elementos que hemos ido como distorsionando, densificando, apretando, conteniendo en nosotros, y en el camino de crecimiento, en la medida en la que nos podemos empezar a permitir ser más nosotros mismos con todo, dejamos de estar tanto en esa dualidad de la mente, ¿no? Que dice, esto es lo que puede ser, esto es lo que no puede ser, esto es lo que puedes mostrar de ti, esto es lo que no puedes mostrar de ti. Ahí empezamos, ¿no? A sentirnos mucho más libres de estas ataduras que generamos en su momento, y entonces sí entramos en un contacto más íntimo con nosotros. Ahí es donde podemos sentirnos más presentes, ¿no? Poder estar en el aquí y en el ahora es habitar el cuerpo, y muchas veces habitar el cuerpo es complejo y es desafiante, pero evidentemente porque nos ponen en contacto muy directo con muchos niveles que estamos defendiendo y protegiendo. En la medida en la que sentimos que podemos irnos colocando en un lugar más adulto, más maduro, conforme vamos recorriendo el camino, vamos drenando y neutralizando al final estos patrones, sentimos que podemos descansar en una energía interna que habla mucho más de nosotros que todos esos mecanismos que hemos ido generando, que toda esa máscara superficial que vamos de alguna manera mostrando, y que eso sí nos permite estar presentes. Eso sí nos permite descansar en un lugar interno que, que es sabio, que tiene una energía directa, que encuentra soluciones intuitivas, que nos conecta con el amor y con la necesidad de vínculo y de contacto, de expresión libre de quienes somos en realidad. Pero evidentemente es un proceso a partir del cual nosotros empezamos a darnos cuenta. Me di cuenta de esto que habita aquí en mí, puedo empezar a reconocerlo, lo reconozco por las sensaciones que tengo, sensaciones muy concretas que aparecen, tensiones muy concretas que aparecen, lugares en mi cuerpo que duelen, ¿no? Y que duelen no porque haya empezado a entrenar o porque haya tenido una mala noche, sino porque realmente me acompañan constantemente, están hablando de mí constantemente. Y si nos atrevemos a mirarlos con un poquito de profundidad, nos daremos cuenta que tiene una información muy valiosa, y que cuando conseguimos atravesar eso, pues encontramos ese gran tesoro de quienes somos en realidad, ¿no? Porque en el fondo esas nubes que están opacando de alguna forma el sol, en realidad no son lo que nosotros somos en esencia, ¿no? El sol siempre está ahí, aunque no lo veamos, ¿no? Emitiendo, irradiando, y en la medida en la que vamos creciendo y madurando, de alguna forma vamos diluyendo esas capas que hemos ido construyendo para que esa energía directa que somos se pueda expresar de una manera mucho más libre, sin tener que estar, ¿no? Desde un lugar muy dual eligiendo, ¿no? Elijo esto frente a lo otro, ¿no? Y entonces desde ahí incluso la expresión de lo emocional acaba siendo algo mucho más natural, que no conlleva tanta culpabilidad, ¿no? En muchas ocasiones, cuántas veces nos pasa que ocurre un evento en lo cotidiano, ¿no? Y aparece una emoción y luego sentimos una culpa gigantesca, ¿no? Nos cuestionamos a nosotros mismos cantidad de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nuestra máscara está ahí, ¿no? Diciendo, oye, vuelve, ¿no? Vuelve a mostrar esta parte, aquí es donde tienes tu identidad, aquí es donde tienes tu seguridad, aquí es donde mostramos este lugar donde sentimos que somos amorosos, o que somos buenos, o que tenemos el poder, pero es un lugar que está alejado de un lugar de intimidad, de contacto con uno. Queremos mostrar esa parte, pero es algo aparente, ¿no? Está construido sobre un lugar que no es un lugar de contacto con ese lugar sereno, amoroso,
y de poder real que es el lugar interno, ¿no? Entonces elegimos, ¿no? Elegimos ser buenos, elegimos ser serenos, o elegimos ser poderosos, ¿no? Por poner 3 ejemplos, pero en realidad el verdadero poder, la verdadera calma, el verdadero amor están en un lugar donde somos, ¿no? Eso es constantemente. Y es de forma armónica, es de forma armónica. Podemos decir entonces que al final el cuerpo, o mediante el cuerpo, podemos llegar a nuestra esencia y, y trabajar desde ahí nuestra verdad, por decirlo de alguna forma. Es decir, mi cuerpo no miente a lo que me está sucediendo, a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y cómo lo estoy viviendo, es mi verdad y desde ahí podemos realizar ejercicios, me imagino, de todos los ámbitos para poder ir quitando esas capas e ir, bueno, viéndonos un poco más dentro, ¿no? Y sintiéndonos. Yo me estaba acordando, Laure, que cuando estudié comunicación no verbal y, bueno, detección de la mentira y todo esto, de ahí me vino la frase, ¿no? Del cuerpo no miente, es observar también como terapeuta las señales que ofrece la otra persona a pesar de lo que no está diciendo, ¿no? Y yo creo que si cada uno de nosotros podemos identificar esas señales de forma inteligente, podemos gestionarnos, ¿no? También a nivel emocional y ir viendo qué nos trae la vida, ¿no? En cada momento. A mí la, la palabra verdad es una palabra que me resuena siempre mucho, ¿no? La cuestión es que normalmente tenemos contacto con una verdad muy aparente de nosotros, ¿no? La que la que hemos ido construyendo, la que hemos ido consolidando, la que hemos ido defendiendo de alguna forma, ¿no? Para mantenerla a salvo, ¿no? Y desplegarnos en la vida, ¿no? Y en esa construcción y consolidación de un ego, ¿no? Maravilloso que nos permite desplegarnos, en muchas ocasiones hemos perdido el contacto con esa otra verdad profunda que, que se encuentra, ¿no? Más allá, ¿no? Tras esa apariencia que hemos ido protegiendo y defendiendo, ¿no? Entonces, el contacto con el cuerpo, en primer lugar, nos va a poner con esa verdad aparente, con esa forma reactiva, con esa manera, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, vamos a comprender cómo se organiza mi cuerpo, cómo se activa, cómo se prepara, ¿no? Cómo, cómo deja de amar para no sufrir y se aleja y se cierra, ¿no? Y cómo lo hace a nivel del cuerpo y qué sensaciones permite generar. Pero cuando yo puedo comprender eso y me doy cuenta de cómo lo hace mi cuerpo, em, sí puedo de alguna manera, ¿no? Abrazar ese lugar oscuro en muchas ocasiones, ¿no? De mis propios mecanismos, comprender cómo funcionan para luego poder atravesar y llegar a ese otro sitio, ¿no? Al final el corazón se abre cuando cede el orgullo que está defendiendo una parte de nosotros, ¿no? Y cuando comprendemos que somos mucho más que aquello que pretendemos estar siendo en cada momento y que podemos abrazarnos, ¿no? En todas nuestras partes, en las que nos parecen más presentables y en las que no. Ahí es donde empieza a ceder esa parte orgullosa de nosotros y empezamos a poder acogernos, ¿no? Con todo lo que somos, ¿no? Con el proceso que representa eso, ¿no? Y entonces sí, entonces igual se puede abrir, ¿no? Una verdad más profunda que nos deja, ¿no? Mucho más en paz con nosotros, porque empezamos a poder reconocernos en una identidad mucho mayor, alejada de eso que me permito y no me permito, aquello que mi mente y su juicio está constantemente colocando, ¿no? Y entonces la máscara deja de tener sentido, ¿no? Y todos estos mecanismos que estamos utilizando, ¿verdad? Para racionalizar, para culpabilizar, para señalar fuera, para justificarnos internamente, eso empieza a caer cuando empezamos a hacer ese trabajo interno de poder mirarnos con honestidad, reconocer todas esas partes para poder trascenderlas. Y entonces aparece esa otra verdad, ¿no? La verdad con mayúsculas que siempre ha estado ahí, ¿no? Que tiene que ver con nuestra propia esencia, que tiene que ver con ese
con ese núcleo, con ese core que nombraba John Pierrakos, ¿no? Esa energía sabia, inteligente, intuitiva, que está totalmente relacionada con la conciencia, ¿no? La conciencia y la energía están permanentemente en una interrelación, ¿no? Porque al final es la conciencia la que lleva la energía, ¿no? Yo puedo conscientemente ir dirigiendo mi energía hacia algún lugar y es la energía la que da forma, ¿no?, a la conciencia. Entonces, al final son dos elementos que nosotros vamos a estar sintiendo permanentemente y el cuerpo es precisamente la expresión de una energía consciente, esa energía consciente que en el fondo somos. ¿Mm? A mayor conciencia, a mayor sensación de sentirnos completos, mayor disposición también de nuestra propia energía interna, mayor energía para poder estar presente, menor necesidad de andar cerrando grifos para mostrar lugares y evitar entrar en contacto con otros. Y de ese lugar aparece otro lugar, ¿no? El lugar auténtico, el lugar de la verdad sin más, ¿no? La que no se anda cuestionando, ¿no? La que se da permiso para ser, ¿no? En el fondo de eso se trata, ¿no? Darnos permiso para ser tal cual somos, ¿no? Seamos quienes somos, seamos nosotros presentes, ¿no? Viviendo y en una vivencia de mayor libertad, de mayor disfrute, de mayor bienestar, ¿no? En ese sitio. Vamos a hacer, Laura, si te parece, una pequeña recopilación de lo que hemos hablado. Dime como 3 puntos que son para ti importantes en relación a esa esencia que somos y cómo la habitamos en el aquí y ahora y cómo podemos estar más en contacto, cómo podemos escucharnos. Dime como 3 pildoritas, porfa. Mm. Una la nombrabas tú al principio, ¿no? Al final el cuerpo es lo que de alguna forma siempre está presente y en contacto, es lo más inmediato y a lo que podemos acceder de manera tremendamente rápida, ¿no? Como primer elemento accesible, poder sentir que volvemos, ¿verdad? Cuando nuestra mente nos lleva como un caballo desbocado donde ella realmente quiere y elige. El cuerpo al final es un grandísimo medio para volver, ¿no? Conectar con la respiración, anclarnos en el suelo, sentir, ¿no?, que podemos respirar de manera consciente para volver a habitarnos y volver a nuestra realidad íntima, ¿no? Encontrar ese lugar donde yo puedo ir cultivando una sensación de seguridad interna, ¿no? Vuelvo a casa, vuelvo a mí. El cuerpo como el grandísimo templo, ¿no? Donde en el fondo habita esa esencia que siempre está, ¿no? Y esa para mí es como la segunda clave. Siempre está. Nos enfocamos y hacemos todo un camino de búsqueda de algo que realmente está siempre presente, ¿no? La cuestión es cómo podemos ir disolviendo aquellas barreras que nosotros hemos ido construyendo para evitar entrar en contacto con ello. Y evidentemente nadie quiere dejar de estar en contacto con su propia esencia, pero todos hemos aprendido a hacerlo. Todos hemos aprendido a mitigar nuestra capacidad de excitación interna, porque nuestro centro energético es mucho, ¿no? La libre expresión de nuestro ser, eso es un nivel energético que en muchas ocasiones nos puede comprometer mucho, ¿no? Nos lleva y nos anticipa memorias de dolor que nos conectan con lugares que estamos evitando. Entonces, para mí la segunda clave es comprender que eso siempre está, que no tenemos que ir a buscarlo a ningún sitio, ¿no? En muchas ocasiones los procesos de crecimiento se convierten en procesos de búsqueda de cuestiones fuera, ¿no? Cuando consiga esto, cuando, ¿sí? Y al final acabamos persiguiendo otro tipo de, otro tipo de zanahorias, otro tipo de éxitos que tienen que ver al final con la realización personal y podemos convertir incluso el crecimiento personal en una carrera para conseguir algo o ser más perfectos o encontrar aquello que nos falta. En el fondo, nuestra forma de crecer y de vivir nuestro proceso de crecimiento personal también va a hablar mucho
de cómo nos hemos ido conformando. Comprender que en el fondo eso siempre está ahí, que esa estrella del núcleo que decía Pierracos, que ese sol está siempre irradiando dentro, que creo que buscamos, en realidad nos está buscando a nosotros y simplemente necesitamos de alguna forma empezar a generar el permiso suficiente como para, desde un trabajo muy, muy honesto y de mucha autenticidad, permitir, permitir, ¿no? Con mucha amabilidad a todas las resistencias que se van a imponer por el camino, ¿no? Que están muy bien colocaditas, pero comprender que eso somos, ¿no? Que no hay nada erróneo, que no hay nada que no deba estar en su lugar, ¿no? Y que esa expresión actual también es una expresión perfecta de cómo somos, ¿no? Podemos continuar transitando, acogiéndonos desde ahí, ¿no? Desde todo lo que somos ahora, ¿no? Como un primer paso. Y una tercera, creo que la autoobservación, ¿no? Si me tuviera que quedar con algo, siento que, siento que la autoobservación es como el grandísimo ingrediente. Cuando perdemos la capacidad para autoobservarnos, cuando nos abandonamos de alguna forma al funcionamiento automático de nuestro yo, con toda su configuración, con toda su red neuronal por defecto, ¿no? Que es neuronal, pero que también es somática, porque es neurofisiológica y funciona toda a la vez. Al final la tendencia va a venir de nuevo, ¿no? El crecimiento, de alguna manera, es como una vía que no sé si tiene vuelta atrás, ¿no? Pero de alguna forma es un bonito compromiso con uno mismo. Y ese compromiso es algo que, que está bien que podamos mantener y sostener, que siempre, o en la medida de lo posible, cuando podamos, algo en nosotros nos devuelva esa capacidad para observar, detenernos, mirarnos, observarnos y desde ahí lo que venga, ¿no? Pero como punta de ariete, siento que lo principal tiene que ver con eso, ¿no? Con detenernos y observar. Si nosotros tenemos la capacidad de ir incluyendo esa observación con la dimensión corporal, nos vamos a dar cuenta que muy pronto van a empezar a ocurrir muchas cosas, porque el cuerpo, además de no mentir, es una vía tremendamente directa para entrar en contacto con lo contractivo y con las memorias, pero sobre todo para, cuando damos los pasos adecuados, liberarnos de una forma muy directa de todo aquello y poder ofrecernos una vida bastante más plena. Pero evidentemente todo parte de un primer paso, que es esa capacidad de detenernos y observar. Sin eso, el resto no va a ser posible. Me venía, Laure, ahora al escucharte, como tres partes, ¿no? Una que ya la hemos nombrado, que el cuerpo no miente, al final es un poco de decirles a todas las personas que nos están viendo, confiad en vuestras sensaciones, en vuestro cuerpo, ¿no? No, no miente. Para mí es como una brújula de que me va indicando un poco también el camino, ¿no? ¿Qué me va diciendo mi cuerpo, esa intuición que nombrabas antes? Y luego que al final el cuerpo nos ama muchísimo a lo que seamos en esencia, nos ama, ¿no? Yo creo que al final incluso cuando somatiza esas emociones y enferma nos está avisando de una manera sutil, empieza con la sutileza y luego ya conlleva hasta lo que nosotros le dejamos, ¿no? Entonces un poco de que se escuche, ¿no? Que es muy bonito y que se libera de una forma sencilla como tú la haces que sea, Laure, en tu trabajo como terapeuta muy enfocado en el tema corporal, ¿no? Me gusta mucho que esto que nombras, ¿no? De que el cuerpo sea la brújula de alguna forma. Yo siento que si nos podemos llevar de alguna manera esta sensación de, de que hay una sabiduría muy profunda dentro de él, ¿no? Que no para de mostrarnos y mostrarnos y mostrarnos, a poco que nos detengamos a mirar, ¿no? Se va a convertir en la brújula, si me apuras, en el mapa, en el territorio y en el lugar donde va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir.
todo lo demás, ¿no? Y desde ahí la vida que siga ocurriendo posiblemente también sea una vida mucho más plena, ¿no? Al final eso es lo que de alguna forma todos estamos pretendiendo, ¿no? Poder vivir con más libertad y con más plenitud y tener brújulas y mapas y territorios donde poder desplegarlo, la verdad que es un regalo. Es un regalo, sí. Y te iba a decir si querías comentar algo más antes de terminar, porque para mí hoy ha sido el regalo de tenerte aquí con nosotros. Pues un placer mío. Muchísimas, muchísimas gracias por la propuesta, por la invitación, por alguna forma, ¿no? Esta intención de sembrar y de llevar voces a distintos lugares, ¿verdad? Para poder ir, bueno, pues en alguna medida sembrando, ¿no? Que haya cosas que nos vayan pudiendo tocar y que cada cual podamos ir registrando aquello aquello que nos llevamos y que nos sirva, ¿no? Así que muchas gracias por hacer esto posible y enhorabuena. Pues muchas gracias, Laure, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Recordarles, perdón, que esta ha sido la ponencia de Laureano Jiménez Arenas en el evento Inesencia. Debajo de esta entrevista tenéis todos los links de este maravilloso ponente. Muchísimas gracias, Laure. Gracias a ti, Paloma. Un abrazo.